Ricardo Rocha en Fórmula. El doctor Eduardo Sojo es presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y una autoridad mundialmente reconocida en su materia, y yo por todo eso le agradezco mucho que nos acompañe esta noche. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo. Como siempre, un gusto. A partir de los censos económicos que iniciaron el pasado mes de febrero, ¿tenemos ya una idea de cuáles son los elementos principales para establecer un diagnóstico acerca de cómo estamos en nuestra economía? Mira, en los censos económicos es un esfuerzo gigantesco, diría Sí, monumental, porque recorremos a pie todas las manzanas en zonas urbanas del país. Recorrimos en ese sentido 1.460.000 manzanas en un operativo gigantesco. Imagínense recorrer 1.460.000 manzanas en el país e ir entrevistando a cada uno de los negocios que encontramos en el camino. Hemos entrevistado a la fecha ya 4.550.000 negocios. Y la estimación que tenemos en México hoy, al día de hoy, 4.800.000. Ahorita estamos en levantamiento, después vendrá la información, pero si hay elementos... Terminas por ahí de julio, ¿no? Terminamos en julio. Ahorita terminamos ya el operativo masivo y empezamos con los establecimientos grandes. Pero hay algo que nos está diciendo el propio levantamiento, y es que encontramos muchos establecimientos que habían fallecido y muchos nuevos. Fíjate, llevábamos un directorio, porque tenemos un directorio en el país, y 43% de los negocios eran nuevos, no estaban en el directorio de hace 5 años. Ah, qué interesante. Y 28% de los que teníamos ya no estaban. Lo que te quiero, ya habían muerto. Hay un crecimiento neto, pero sí lo que vemos de manera muy clara en nuestro país es que tenemos una demografía económica muy importante. Hay muchos establecimientos nuevos y otros que mueren, y hay que investigar qué es lo que está pasando, porque me parece que una decisión de política pública podría ser cómo incrementar la esperanza de vida de los negocios en México. Porque en eso se te van los sueños, se te van el dinero, se te va el tiempo. Este concepto, yo francamente no sé si tú lo inventaste o qué, yo no lo había escuchado, lo de la demografía económica. Es muy reciente. Sí, que bueno que 45% de negocios sean nuevos, que sí que están surgiendo negocios, que hay fe, en fin, o que hay gente que se está incorporando a la actividad industrial o comercial organizada, formal, pues. Lo organizado tiene ahora, desgraciadamente, otra connotación de la que no queremos hablar ahora. Pero sí, efectivamente, entiendo lo que nos quieres decir es que es preocupante que 28% de los negocios que había hace 5 años ya no existen. Es decir, se acabaron. ¿Por qué se acabaron esos negocios? Exactamente. Y esa información yo creo que nos va a ayudar, porque tenemos la información de esos negocios que ahí estaban hace 5 años. Entonces vamos a poder hacer una comparación, una radiografía de qué explica y en qué sectores explica que haya nuevos emprendedores, nuevos negocios y otros que hayan fallecido. Pero esto entre lo los podemos fallecidos, hacer, ¿qué son? Básicamente micro, pequeña, mediana. la gran mayoría. Pero Alguien diría, bueno, pues no pasa nada, son empresas chiquitirrinas, sí, pero las que producen el 80 o cuánto, 90% de los empleos. Un buen número de los empleos, pero además ahí se van esperanzas, se van sueños, Sí. se va tiempo, se va ánimo. Qué bueno que tengas esa sensibilidad, ¿eh? Entonces vamos a Porque no estamos ver. hablando nada más de estadísticas, sino efectivamente de estados de ánimo de la población. Absolutamente. Pero además, y eso yo creo que también nos explica el por qué en México es tan importante hacer censos cada 5 años y de la importancia que nos abran la puerta los emprendedores. Y afortunadamente en México hemos ratificado al día de hoy con estos censos económicos la confianza en el instituto, pero es muy importante tener esa información, es que darnos cuenta cómo estamos, ¿no? El INEGI ha correspondido, y no porque estés aquí y sea un guayabazo gratuito, no es nuestra costumbre hacerlo, pero ha mantenido una imagen de solidez y de prestigio, a pesar de que a veces el INEGI dice cosas que no le agradan a toda la gente. ¿Hablaste o no hablaste de una etapa recesiva en México, es de recesión? Bueno, buena pregunta, porque ha generado mucho debate. Y además, mucho debate. Y qué el bueno que propio se secretario de Hacienda salió a decir, no, que es el señor... No, y qué bueno que la pregunta es para ti. Qué bueno que se debata porque nos ayuda mucho a entender la información y la coyuntura económica. Afortunadamente en México tenemos muchos indicadores y todos los días se están generando indicadores y eso nos ayuda a entender en qué momento estamos. Hay una recesión como tal, la definición de recesión sería
una disminución significativa y generalizada en la actividad económica, y eso efectivamente no lo estamos viendo. O sea, hay crecimiento pequeño, 1.1, 1.7, hay sectores como el automotriz o el turismo que están generando, que tienen buena actividad económica, las exportaciones, el sector exportador está creciendo. Sin embargo, tenemos una metodología que le llamamos ciclos de crecimiento, que es muy similar a la que utiliza la OCDE. Y esa metodología te habla de desviaciones respecto de la tendencia. Y efectivamente, en México nos encontramos en esta fase recesiva. ¿Qué significa? Que los signos económicos, que el desempeño de la economía desde el año pasado, pero particularmente a inicio de año, ha sido muy débil. Estamos creciendo, pero muy abajo de la tendencia de que deberíamos de crecer. Y por tanto, y además cada vez más abajo. Eso fue lo que nos dijo noviembre, diciembre, enero, febrero. Si uno ve la gráfica, se ve una línea hacia abajo. La gran pregunta que se hacen los analistas es ¿cuándo esta línea va a tocar piso? ¿Cuándo va a empezar el desempeño económico de nuestra economía a hacer esto, a volver a crecer, a rebotar, y cuándo va a cruzar la línea de la tendencia, ¿no? Y eso es los analistas lo estiman que en el segundo semestre, pero la alerta que dieron estos indicadores es que a principios de año la economía estaba mostrando en una fase recesiva, le llamamos nosotros. En una fase recesiva. Fase recesiva. ¿Esto es un eufemismo para disminuir el impacto de la palabra recesión? Así se llama. Así se denomina, Ricardo. Sí. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen estos indicadores? Dicen que lo primero que necesitas para resolver una enfermedad, más sobre todo una enfermedad complicada, es un diagnóstico adecuado. Ya de ahí, los doctores dicen, bueno, ya sabemos que está muy difícil, pero ya sabemos qué está pasando. Exacto. Y te da estos indicadores. Haz de cuenta, este indicador compuesto, que lo puedes desglosar, ¿no? ¿Y qué te dice? ¿Cuáles son los indicadores, digamos, con signo negativo? Yo te diría, tienen mucho que ver con las ventas, el consumo interno, y que está muy relacionado con la confianza del consumidor. Si uno ve la confianza del consumidor, ve la línea hacia abajo. Los consumidores tienen desconfianza de lo que va a pasar en la economía en el futuro, lo que va a pasar en los hogares, y eso al final se manifiesta en menores compras. Entonces el consumo interno ha estado muy disminuido. ¿No tiene que ver esto con lo que se dijo y se criticó, que el gobierno no soltó el gasto lo suficiente el año pasado, 2013, y no había dinero en la calle? Entonces pues, no había mucho que gastar, pues, si no tienes dinero en la bolsa. Mira, nosotros no nos metemos a las causas, sino más bien a las manifestaciones. A los efectos. A los efectos. Ya medimos qué está pasando con las ventas internas, y lo que vemos es que las ventas internas, y también lo dicen, por ejemplo, las cifras de ANTAD, a tiendas iguales han disminuido en términos de tiendas de autoservicio y departamentos. Han disminuido las ventas en términos reales. Te lo dicen también los que venden automóviles en el mercado interno. Sí. Ha estado para abajo. Tiene mucho que ver, Ricardo, con que no se están generando los empleos suficientes. Y por tanto no hay esa disposición, esa masa monetaria, y eso se está reflejando en un menor consumo interno. Ahora, tendremos que también resignarnos a un menor crecimiento. Al principio de este gobierno se habló de que una meta alcanzable, al principio de este año, debo decir, corrijo, de este año, 2014, se habló de una meta alcanzable de 3.9 y que probablemente brincáramos el tan ansiado 4, del 4 para adelante. Ahora se han venido ajustando por parte de otras instituciones, se han venido ajustando esos pronósticos o ese pronóstico específico de crecimiento. En ese sentido, ¿el INEGI tiene también alguna prospectiva? Mira, el INEGI no hace prospectiva, pero efectivamente lo que hacemos es ir midiendo qué pasa con la economía, y en base a esas mediciones los analistas hacen sus predicciones. El crecimiento en enero fue de 0.96, en febrero fue de 1.7, y nosotros de este viernes en 8, el viernes 23 de mayo, vamos a dar el crecimiento del primer trimestre. Y la Secretaría de Hacienda ha dicho que en base a este resultado del primer trimestre evaluará la modificación o mantenimiento de ese escenario, de esa meta que, como bien señalabas, pusieron de 3.9%. Los analistas están ya mucho más abajo, porque los analistas cuando hicieron ese pronóstico esperaban un inicio del año mucho mejor del que ha resultado. Ahora te pregunto, a lo mejor suena brutal y poco cortés, ¿a quién creerle?
Porque esto es como las manifestaciones. Ahora veíamos unas manifestaciones, por cierto, muy conmovedoras por la paz en Tampico y el gobierno pues dice que fueron nada más 1,500 personas, otros ojos dijeron que 2,000 y muchos medios dijeron 12,000, y si tú ves la cantidad de gente que fue a esa manifestación todos de blanco, pues dices sí, yo creo que hayan sido 12,000 o tal vez más. Pasa algo similar con la economía. ¿Pesa algún criterio político? Decir, no, mejor no decimos que fue tan delicado, sino un poquito menos grave, en fin. Sí, con todo gusto. Mira, afortunadamente en nuestro país cada vez tenemos más indicadores. Si tú quieres evaluar las exportaciones, tienes los indicadores mensuales. Si tú quieres evaluar el empleo, tienes la encuesta de ocupación y el empleo. Si quieres evaluar el mercado interno, también tenemos una encuesta de consumo las observaciones interno. de las famosas calificadoras, las calificadoras que vienen de fuera, ¿no? Aquí no hay modo de... Y tenemos las encuestas de confianza del consumidor, tenemos la encuesta de confianza del productor, tenemos un índice de pedidos manufactureros. Realmente en materia de información de coyuntura económica, de cómo está la economía, yo te diría que estamos comparables con cualquier otro país del mundo y tenemos la oportunidad que tienen en otros países. Yo te diría que un bien fiel reflejo de cómo estamos en materia económica se puede consultar con la información del INEGI, con la información del Banco de México. Pero ahorita que hablabas de inseguridad, me parece que también en México hemos estado mejorando mucho nuestros indicadores. Antes el INEGI prácticamente no se metía a temas de inseguridad. Y ahora tiene una encuesta que la hacemos trimestralmente para evaluar cómo los ciudadanos están percibiendo la inseguridad. ¿Y tú notas ahí algún avance o no? No, todavía no. La verdad es que todavía la percepción todavía este año se ve negativa. Ahora, el dato duro más importante, yo creo, en materia de inseguridad son los homicidios. Es muy duro porque nosotros lo sacamos del certificado de defunción y es muy difícil que el médico legista se equivoque. Entonces, ahí hay se llama en la clasificación de mortalidad, se llama muertes accidentales y violentas, y unas de las muertes accidentales y violentas son homicidios, otros son suicidios y otros son accidentes. Y en la parte de homicidios se mide en homicidios por cada 100,000 habitantes, y darle seguimiento a ese indicador creo que va a ser muy oportuno en nuestro país. Eduardo, no sé si hay algo más que tú quieras puntualizar, tal vez... ¿Qué le dirías a quien tenga miedo? Uy, es que luego no me vaya a caer Hacienda y no me vaya no sé qué y que la secretaría tal y que... No, es información de carácter absolutamente confidencial. Toda la información que nos den en los hogares o en los negocios no se lo podemos dar absolutamente a nadie, ni al Poder Judicial, ni a Hacienda, absolutamente a nadie. Toda esa información que utilizamos nosotros con fines estadísticos, y es el único objetivo que tiene esa información. Pues yo te agradezco como siempre tu honestidad, tu derechez, tu claridad para decir las cosas. Ricardo, a la orden como siempre. Ojalá nos invites pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Espero que de vez en cuando le demos una checadita. Por supuesto, al país, a ver por cómo supuesto, va. Ricardo. Gracias, Eduardo Sojo, presidente del INEGI. Y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Recuerden, el lunes, puras noticias a las 5:30 de la madrugada, 104.1 de FM, 1500 de AM en radio y canales 121 de cable y de Sky. Y por la noche a las 8 aquí en Telefórmula. A ver qué se nos ocurre. Hasta entonces, hasta siempre. Ricardo Rocha en Fórmula.